¿Qué hacer cuando una persona que ha trabajado bien comienza a hacerlo mal? Nuestra reacción inmediata suele ser la más dura: despedirla, sancionarla o llamarle la atención con energía. Pero en la mayoría de los casos eso no resuelve nada. Al contrario, genera resentimiento, miedo o apatía. El ejemplo de Henry Henkel, gerente de una agencia de camiones en Indiana, nos enseña otra manera. Él tenía un mecánico de confianza, Bill, que de pronto empezó a trabajar más lento y con menor calidad. En lugar de gritarle o amenazarlo, lo llamó a su oficina y le recordó todo lo bueno que había hecho en el pasado. Le habló con respeto, destacando sus fortalezas, y luego señaló con calma la situación actual. El resultado fue sorprendente. Bill no solo reconoció el problema, sino que recuperó el nivel que lo había hecho destacar antes. ¿Por qué? Porque Henkel le devolvió una reputación que mantener. Le recordó que era un excelente mecánico y nadie quiere traicionar una buena imagen de sí mismo. Esto se aplica a todos los ámbitos. En la familia, cuando un hijo empieza a descuidar los estudios, en lugar de repetir «eres un vago», es más efectivo recordarle «siempre has sido alguien responsable, sé que puedes volver a demostrarlo». En una pareja, cuando uno empieza a mostrarse distante, es mejor decir «siempre valoré lo atento y cariñoso que sos. Extraño eso en nuestra relación», en vez de señalar solo la falla. En un equipo de trabajo, si un compañero pierde entusiasmo, funciona más decirle «eres de los que más aportan a este grupo, confío en que pronto volverás a dar tu energía», antes que acusarlo de indiferente. Samuel Valklan lo resumió así: la persona común puede ser llevada fácilmente si se obtiene su respeto y se le muestra respeto por alguna clase de capacidad suya. Shakespeare lo expresó de manera magistral: asume una virtud si no la tienes. Cuando tratamos a los demás como si ya tuvieran esa virtud que queremos despertar, ellos hacen lo posible por no contradecir esa imagen. La enseñanza es clara: si quieres que alguien mejore, dale una reputación que mantener. Verás cómo la mayoría se esfuerza en estar a la altura de esa expectativa.